Vamos a continuar con nuestra serie de muy importantes notas internacionales. La semana pasada charlábamos desde México con el escritor y periodista Jorge Cepeda Patterson, Premio Planeta. Ahora nos vamos a trasladar a Israel para hablar con otro intelectual de gran fuste, en este caso un argentino, que es Gustavo Perednik, que está en Jerusalén. Gustavo, buen día, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, te hemos encontrado en camino, Gustavo, ¿no? Algo así. Bueno, con mucha expectativa para hablar contigo. Tengo un amigo que tiene un gran afecto por ti, que es Gabriel Fidel. Dice, Perednik fue el hombre que me inició, el que dirigió mi bar mitzvah, que para ustedes es muy importante, ¿no? Bueno, qué alegría y qué sorpresa. Mándale mucho cariño. Bueno, se preguntaba Gabriel Fidel, hablando del último libro de ustedes con Marcos Aguini, yo me preguntaba lo mismo, ¿cómo es esto de dos intelectuales de gran nivel como Marcos Aguinis y Gustavo Perednik poder escribir un libro a dos manos, como es Abra? ¿Cómo es la técnica? Mira, la fuimos improvisando. En rigor casi salió de casualidad el hecho de poder escribir juntos una novela histórica de esta naturaleza. Yo escribía un capítulo y Marcos iba escribiendo un capítulo casi simultáneamente. Después nos los intercambiábamos. Cada uno iba corrigiendo y estilizando lo que le parecía. Se lo devolvía al escritor original. Este a su vez hacía comentarios. Una vez que teníamos uno o dos capítulos más o menos en acuerdo ambos, nos comunicábamos por Skype, ahí dábamos alguna hora de estilización final, y después cuando yo viajaba a Buenos Aires, que lo hago bastante a menudo, nos reuníamos 5 o 6 horas y ahí cerrábamos toda una parte del libro. La verdad que fue una experiencia aventurera para mí también, y salió muy bien. Pero lindo, ¿están contentos con el resultado ambos? Sumamente, pero te diría además, si me permitís, que el que más dio el visto bueno fue el público, porque la primera edición se agotó en apenas unos pocos días, lo que nos dejó gratamente sorprendidos a ambos, mucho más temprano de lo que suponíamos. Sí, a mí me llama la atención porque el estilo es muy parejo y es muy fluido, el relato realmente avanza con gran facilidad, es muy ilustrativo, es muy claro, por eso mi sorpresa de que estuviera escrito a dos manos, ¿no? Han eliminado todo el ripio que podría ser el imbricamiento de dos personas. Es cierto, bueno, dos personas que se llevan muy bien también en lo literario y eso ayudaba. Yo al principio, teniendo en cuenta la celebridad de Aguinis en la Argentina, me di cuenta de que se trataba de un desafío muy importante y me acercaba a las primeras correcciones al estilo de él, como diría Kierkegaard, con temor y temblor. Pero Marco se abrió de tal modo que realmente al poco tiempo ya me jugaba en todo lo que quería, y cuando una palabra me parecía mal o una concatenación del relato creía yo que se podía mejorar, se lo decía sin ninguna vacilación, y él es muy flexible y abierto a todos mis comentarios. Así que finalmente una experiencia recomendable para aquellos que tengan una amistad literaria y que crean que puedan emprender una aventura de este tipo. Claro, bueno, pero pocos lo han logrado mucho, como digamos, como Borges y Bioy Casares, ¿no? Que también tenían una gran amistad, escribían a dos manos, pero no son habituales las parejas literarias en un alto nivel. Bueno, en principio, gracias por la mención. No, aparte sé que te gusta mucho Borges. Pongas un nombre gigantesco en este contexto ya me halaga. Claro. Pero es cierto que no es habitual encontrar, sobre todo en narrativa, en ensayo sí es mucho más habitual. Y te doy un dato adicional, y es que Sabra comenzó siendo un ensayo, y eso también explica que podía ser más fácil a cuatro manos. Claro. Solamente cuando estuvimos en más o menos la cuarta parte del libro, recibo un email liberador de Marcos en donde me dice, no, pasemos a novela. Y con eso ya me sentí mucho más libre, porque hasta ese momento con uno ensayo, viste que uno es sumamente cuidadoso, cada palabra tiene que tener justificación bibliográfica, yo me encargaba mucho de eso. Claro. Y después le dimos a la novela, en donde ya la creatividad es un poco más suelta, y si hay un dato más o menos que no sean tan rigurosamente precisos, tampoco importa. Bueno, claro, yo creo que vos has buscado la vuelta que tenía Tomás Eloy Martínez para hacer lo mismo, porque lo dijiste cuando explicabas los hallazgos de un libro que te ha puesto muy en el candelero, que es Matar sin que se note, la historia de la AMIA de Nisman, que se escribió años atrás, y vos explicás ahí por qué preferías también la ficción al ensayo, porque te da más libertad y te permite avanzar más, ser más audaz también, ¿no?
Yo creo que sí, en Matar sin que se note, la posibilidad de pasar del ensayo a la ficción fue lo que nos permitió dar rienda suelta a la imaginación, porque originalmente el libro Sabra era un ensayo y Claro. en un momento más o menos después de la cuarta parte del libro recibí un email liberador de parte de Marcos Aguinis en donde me decía, pasemos a la novela, vamos a tener muchas más posibilidades, y así que fue que nos fuimos soltando mucho más. En un ensayo uno tiene mucho más cuidado, es más riguroso que cada frase tenga un fundamento bibliográfico, yo me ocupaba mucho de eso, pero después con la ficción ya si todos los detalles que ponemos no son precisamente fundados desde el punto de vista de una bibliografía detrás, no es tan importante. Incluso pudimos agregar un personaje que no estaba en el relato y que nos permitió decir muchas más cosas que no hubiéramos podido en un ensayo y sin este personaje. Claro. Además ustedes han tenido experiencia con personajes muy importantes. Vos has escrito ficción con Nisman en Matar sin que se note. Bueno, con Marcos yo hablé hace poco por su novela sobre Evita, donde él ficcionaba la vida de Evita, ¿no? En Matar sin que se note, en realidad es muy distinto, no es que la escribí con Nisman, es más bien sobre Nisman, y él me proveía de cierta información que yo necesitaba y que hubiera requerido de años de trabajo sin la guía que él me daba para encontrar la fuente de información. Ahí Nisman no tuvo ninguna intervención desde el punto de vista de la redacción del libro. Claro. Pero hay varios paralelos, y es que la novela me permitió ahí también imaginar cómo eran los diálogos, tratar de ponerme en el lugar de los personajes, con más soltura que de lo que lo hubiera podido haber hecho en un ensayo. Y incluso hay una técnica parecida en las dos, tanto en Sabra como en Matar sin que se note, y es que incluí un personaje ficticio dentro de todos los demás que son reales, pero hay uno ficticio que es el que permite que pongamos muchos más datos que no hubiéramos podido encajar de un modo natural si no lo tuviéramos. Claro. Ya voy a volver a Sabra, pero te quiero, ya que hemos entrado en este tema, vos estás en Jerusalén, pero estarás enterado, supongo, al detalle sobre el fallo del juez Rafeca sobre la investigación de Nisman. Quiero saber cómo te ha llegado eso. Bueno, me ha llegado muy negativamente y te diría que no es en lo más mínimo el fin de la batalla por tratar de llegar a la verdad, pero es un golpe duro. El juez obviamente emitió un dictamen muy apresurado y muy presionado por las circunstancias, tratando de satisfacer al poder político que cada vez arrasa más en tema judicial y cada vez quiere dominar más distintos aspectos de la vida republicana. Y el hecho de que tenga varias fallas el dictamen revela a las claras que no es demasiado serio. Vos viste que al final él pone incluso una fecha muy anterior a la que debería haber puesto, y eso revela a las claras que ya tenía preparado todo de antemano. Este era un dictamen que él se había preparado, ya sabía lo que iba a decir antes de hacer las investigaciones, y es más, hay 5.000 horas de grabación en las pruebas de Nisman. No dudo de que él haya tenido acceso a 5.000 horas de grabación. Debe haber tenido una pequeña parte que fue además la pequeña parte que dejaron estos nuevos agentes de inteligencia impuestos desde el Ejecutivo y que son los que estuvieron en la casa de Nisman las primeras 10 horas entre que se produjo el asesinato y el asesinato se hizo público. En ese momento hubo una tarea muy intensa de tratar de eliminar las pruebas o de esconderlas o de resguardarlas de otro modo, y el juez Rafeca saltea todo esto y otros errores más que dejan a las claras que se puso al servicio del poder político, y es lamentable que un juez de su prestigio lo hiciera. Sí, leo a alguien de la comunidad judía en este momento, Sergio Berman, que dice: Rafeca desestimó la denuncia porque estima su carrera como juez. Son inadmisibles en el fallo los halagos a la presidenta. Me sumo a eso, lo suscribo, y diría que en términos generales el tono despectivo que él utiliza con respecto a las pruebas que había tenido Nisman y el hecho de que repite el argumento absurdo del canciller, que es que como la Argentina no había pedido la anulación de las alertas rojas por parte de la Interpol, eso sería una demostración de que Argentina no se había comprometido ante los iraníes hasta a que estas alertas rojas fueran eliminadas. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. La Argentina se comprometió ante los iraníes y la prueba está en lo que yo llamo en mis artículos el memorracho, el memorándum de entendimiento entre la víctima y el agresor, y los dos se ponían a investigar juntos el asesinato que cometió uno de los dos. Ese memorracho
muestra a las claras esta complicidad de la Argentina con Irán. Ahora, si las alertas rojas iban a ser eliminadas de otro modo, pidiendo a un tercer país que interviniera o por presiones solapadas, eso no lo sabemos, pero es muy posible que la Argentina no necesitara formalmente hacer el pedido de cancelación de las alertas rojas. Y el juez Rafecas se hace eco de ese argumento, endeble como es, lo que muestra a las claras que se puso al servicio del poder político. Así que lo que acabas de citar me parece muy sensato. Vos has conocido muy de cerca a Alberto Nisman, has sido amigo de él, has tenido un trato bastante intenso con él. ¿Qué opinás de toda esta campaña que empezó desde temprano, desde el gobierno nacional a través de distintos voceros para ligarlo a esto como un crimen pasional, para hablar de la posible homosexualidad de Nisman y de Lagomarsino? ¿Qué nos puede decir conociendo tan de cerca al personaje? Mira, me causa repelencia. La campaña de desprestigio contra Nisman comenzó en el momento en que fue asesinado y ya echaron a correr el rumor del suicidio. Después se dieron cuenta de que los argentinos no son idiotas, no compraban la idea del suicidio, entonces pasaron al suicidio inducido, que es una forma del asesinato. Y después alguien le dijo a la presidenta, no, pero aprovechemos la situación para ponernos nosotros en víctimas. Y entonces ya no era ni siquiera un suicidio inducido, era un asesinato, pero cometido por agentes de inteligencia que estaban resentidos con la presidencia porque los había echado, y por lo tanto todo el objetivo del asesinato habría sido incomodar a la presidenta. Todas estas teorías que fueron parte de la maquinaria de desprestigio a Nisman y que continúa hasta hoy, me causa asco. ¿Qué puedo decirte? Nisman era una persona sumamente valiosa, un tipo admirable en su perseverancia, en su profesionalismo, en su patriotismo, en creer que por medio de la justicia se iba a vencer el terrorismo. Y el Poder Ejecutivo Nacional, que debería ser el primer defensor de un funcionario de tal valía y de tanta calidad de su trabajo, en vez de eso se transformó en el que lo desprestigia constantemente. Ni siquiera tuvieron la altura de enviar condolencias a la familia después del asesinato. Imagínate la gravedad de la actitud que tuvieron para con él. Los casos de la AMIA y de la Embajada de Israel son emblemáticos, muy importantes para la comunidad judía internacional. Vos que hace tantos años que vivís ahí y que estás en Israel, ¿qué opina la gente común en la calle y la gente y los intelectuales y los funcionarios de la Argentina en general, más allá de la presidenta, de la Argentina en general? Porque esto llevamos 2 décadas. ¿Cuál es la visión del país que tienen? Mira, la visión del país ha empeorado en este último mes y pico, porque hasta ese momento la sensación, sobre todo cuando Nisman vino a Israel, yo lo traje a dar una serie de conferencias en el 2007 que fueron muy exitosas en universidades, en el Parlamento, se encontró con jueces, con gente paralela a él, digamos, y salieron todos los diarios, le hicieron entrevistas, y la imagen que él transmitía de la Argentina era de un país que estaba a la vanguardia de la lucha legal contra el terrorismo, y así fue recibido, y se entendía que la lucha de Nisman era una lucha contra el terrorismo. Ahora, cuando en el último mes pareció ser que el Poder Ejecutivo Nacional se había puesto de parte de los asesinos y estaba dispuesto incluso a entregar a uno de sus mejores fiscales a los asesinos, ahí cambió en mucho la imagen de la Argentina. Nisman es más conocido en Israel, yo diría, que en cualquier otro país fuera de la Argentina. Claro, y su figura sigue siendo muy exaltada en los medios, y cuando fue la marcha del silencio, esto también se recogió de esa manera. Claro. Vuelvo al libro de ustedes, a Sabra, pues ya que estamos hablando del pueblo judío, el libro Sabra, Solo contra un imperio, el libro nuevo de tuyo y Marcos Aguini que está en las librerías. Y a mí me asombra de que vos estés en este Israel, en este Jerusalén, que es una ciudad tan moderna, un lugar tan moderno, tan pujante, y vos vas contando los comienzos de toda esta aventura allá en los albores del siglo XIX, cuando empiezan a llegar los inmigrantes a ese desierto, era todo polvo, piedra, arena, realmente una épica impresionante es lo que va contando el libro Sabra, ¿no? Que te abre la cabeza de todo lo que costó empezar ahí. Sí, así es. Ese era el objetivo de contar una historia que debería ser bastante más conocida. Vos la llamás muy bien una épica que en un momento era más valorada e idealizada, y hoy en día, después de tantas décadas de calumnias contra la obra de Israel, ha caído un poco en el olvido. Y me parece que los datos históricos que aporta la novela y que son irrefutables, de por sí son un alegato en defensa de aquellos que crearon Israel.
Claro, claro. Y algo que van dejando claro los personajes es la necesidad que sienten esos primeros inmigrantes de aprender a defenderse, de aprender a contraatacar cuando, digamos, son agredidos. Eso ha quedado ya grabado supongo, en el ADN de los pobladores actuales, ¿no? Tenés razón, lo decís muy bien aparte, es cierto. Si algo se puede aprender de la historia judía es que cuando alguien te dice que te quiere matar o te quiere borrar del mapa, tómalo en serio, no la dejes pasar tan fácilmente. Y los israelíes, si han aprendido algo entre tanta agricultura y medicina de avanzada y tecnología y premios Nobel y universidades tan avanzadas como vos insinuaste antes, es que además de eso se tienen que defender solos y muy contundentemente porque los peligros que acechan no han disminuido, y si tuviera que sintetizarlo diría que Israel vive en uno de los vecindarios más peligrosos del planeta. Mira vos. Para cerrarte quiero apelar a tu visión de filósofo, de intelectual, y estás en una atalaya del mundo muy importante para ver cómo está siguiendo el mundo en este momento, porque después de lo que ocurrió en Francia con Charlie Hebdo, que hubo toda una ola de islamofobia, pero también hay una especie de rebrote del antisemitismo. ¿Qué está pasando en el mundo con estas oleadas de odio para uno y otro lado? ¿Cómo lo estás viendo vos particularmente? Y apelo al filósofo acá. Te agradezco la pregunta. Creo que estamos pasando por una tercera guerra mundial en donde el totalitarismo de turno ya no es el nazifascismo o el comunismo, sino el islamismo, no la religión del Islam, sino el movimiento político nacido en la década del 20 que intenta imponer el Islam y su versión más sanguinaria en el mundo entero y por la fuerza. Los tres totalitarismos hablaban no de una raza superior, de una clase superior, de una religión superior, pero lo importante es que se imponían por la fuerza al mundo entero. Y el problema es que no hay un liderazgo en Occidente que salga en defensa de los derechos humanos, de la dignidad de la mujer, de la libertad de expresión. Estamos en un mundo en que se está sometiendo al mal. Yo me permito solamente disentir con uno de los términos que utilizaste, que es lo de islamofobia. Sí. No hay tal ola de islamofobia. Nadie quiere matar a musulmanes por ser musulmanes. Lo que hay es una resistencia que nos quieren imponer la sharia a todos los que no somos musulmanes. Y es una resistencia bastante entendible. Yo no tengo absolutamente nada contra la religión del Islam, y por mí que un musulmán practique su religión como quiera. Lo que sí me preocupa mucho es que me la quieran imponer a mí. Y en ese sentido no creo que haya un milímetro de islamofobia en esa reacción. Es una legítima defensa de las sociedades occidentales frente a aquellos que quieren destruirlas desde adentro. Sí, pero fíjate vos que el rebrote de las extremas derechas en Alemania, en Francia, bueno, en varios países de Europa termina afectando al Islam y también a la comunidad judía, ¿no? Mira, me parece que el peligro es menor que el de la agresión islamista en estos momentos. Tenés razón, hay cierto resurgir de la extrema derecha que termina siendo xenofóbica en su conjunto y también ataca a la comunidad judía. No lo quiero minimizar, pero pongamos la escala de prioridades donde corresponde. En estos momentos, si hay un grupo que quiere imponerse por la fuerza y tiene un programa de hegemonismo mundial y siente que sin ningún escrúpulo puede amedrentar a Occidente, que no muestra ningún signo de real autodefensa, ese grupo es el islamismo actualmente, es el movimiento político de aquellos más extremistas del Islam que quieren transformar al mundo entero de infiel en fiel en su religión. Eso es el peligro número uno. Lo demás son, digamos, peligros menores que se disiparían si no estuviéramos sumidos en esta guerra. Vos dijiste que falta en Occidente un liderazgo que pueda conducir esto. ¿Quién podría hacerlo? ¿Quién podría encarnar ese liderazgo o quién debería? Y te lo pregunto sabiendo que hoy los intelectuales ya no tienen la predominancia de años atrás, cuando estaban los Sartre, los Camus, los grandes intelectuales. ¿Quién debería encarnar ese liderazgo, aunque sea moral? Mira, Sartre no solamente no podía haber encargado el liderazgo, sino que era el que se sometía. Él era el vidente que viajaba a la Unión Soviética una y otra vez y volvía encantado de lo felices que estaban los rusos bajo el régimen comunista. Eso es cierto. Era de los intelectuales que no veía nada. Y hoy en día hay muchos así también. Por lo tanto, yo no me refería a un liderazgo intelectual, me refería a un liderazgo político. ¿Y entonces? Estados Unidos está de vacaciones. Claro. Estados Unidos está de vacaciones. Y se oye de vez en cuando, que es el primer ministro de Canadá, diría el primer ministro de Israel, el de Australia, que reaccionan con firmeza en defensa de la dignidad de la mujer, de los derechos individuales, de los derechos humanos, etcétera.
pero no se ve un liderazgo mundial que apunte en esa dirección. Y siempre ni se puede mencionar quién es nuestro enemigo, y parece ser que todo el tiempo el único valor que hay que destacar es el del pluralismo y el de la diversidad cultural, etcétera. Pero cuando uno quiere defender nuestros valores occidentales de derechos humanos, de democracia, de libertad de expresión, de dignidad de la mujer, en ese momento se lo relativiza y se presentan como si fuera una forma más, y las demás formas también son igualmente aceptables. Esto es lo que baja las defensas de Occidente. Así es, Gustavo, ha sido un gusto charlar contigo. ¿Cómo está la vida ahí en Israel y en Jerusalén particularmente? En general, en términos... En todos los términos. Muy bien, pero te diría, hasta ahora esto es una época de elecciones, hay bastante publicidad en ese sentido, hay bastante discusión y debate, pero te diría que las crisis económicas, Israel más o menos las zafó. Es un país que está realmente en progreso. ¿Qué es lo más bonito de la vida diaria de Jerusalén, más allá de tus tareas intelectuales? ¿Lo más bonito? Sí. Las callejuelas de Jerusalén no tienen comparación. Dejarse llevar por estas callejuelas que irradian tanta historia tiene una magia muy especial. Gustavo, un fuertísimo abrazo de Mendoza, ¿eh? Muchísimas gracias. Cuando esté por Mendoza será un gusto que nos veamos y sigamos el diálogo. Dale, querido, un abrazo. Ha sido el diálogo con Gustavo Peretnik, quien escribió, bueno, la excusa para hablar de todos estos temas internacionales fue el libro Sabra, que escribió con Marco Saguini, Sabra, solo contra un imperio, que es una novela que usted puede encontrar hoy en las librerías.